Charles Oliveira es uno de los peleadores que más ha evolucionado y sorprendido en los últimos años dentro de la UFC. Pasó de ser un peleador bueno, pero corriente, a ser un serio peligro para los élite del peso ligero, una de las divisiones más difíciles dentro de la UFC, y está cerca de posicionarse como un GOAT en las 155 libras. Las últimas 5 peleas de Do Bronx han demostrado lo peligroso que es, pero también en varias de estas fue el menos favorito, y es que su carrera se caracteriza por ser un peleador del cual nadie confiaba, pero ese no fue impedimento para sorprender a todo el mundo, y hoy veremos 5 ocasiones en las cuales Charles Oliveira fue subestimado, pero sorprendió a todo el mundo. El 14 de marzo de 2020, cuando la pandemia del COVID estaba cerca de atormentar al mundo entero, Charles Oliveira y Kevin Lee encabezarían el evento principal del UFC on ESPN 28, donde a pesar de la racha de 6 victorias al hilo de Do Bronx, quien despuntaba como favorito en llevarse esta pelea fue Kevin Lee, quien venía de noquear brutalmente al entonces invicto Gregor Gillespie. En la pelea, a pesar de lo favorito de Lee, el brasileño durante 2 asaltos le propinó una lluvia de golpes al estadounidense, hasta que Kevin Lee cayó en la trampa. Buscó el derribo y Oliveira, sin dudarlo, encajó una profunda guillotina, dejando casi inconsciente a Lee, y Oliveira llevándose su 7ª victoria consecutiva. Hace 7 años, Charles Oliveira competía en la élite del peso pluma, y en esta división el brasileño era un gatekeeper muy complicado, que de ganarle estarías destinado a ser un top 5 de las 145 libras, y dada esta situación, Miles Jury iría contra el brasileño con la completa convicción de que en este peso, en el peso pluma, la iba a romper, después de perder por decisión ante Donald Cerrone y perder su invicto de 15-0. En esta pelea, el hype de Jury colaboraba para que tuviera un 62% de favoritismo en él. Sin embargo, estos números no sirvieron de nada, porque el buen Do Bronx, a pesar de tener el apoyo de la minoría, fue capaz de someter a Jury en el primer asalto, demostrando que era un peleador que no lo podían tomar a la ligera. Después de 2 derrotas al hilo frente a Ricardo Lamas y Anthony Pettis, Charles Oliveira oficialmente cambiaría al peso ligero, donde se enfrentaría contra el ex campeón de Bellator y super hypeado Will Brooks, quien se había hecho una gran fama tras haber destrozado al ruso Alexander Sarnacki, acabar con el polaco Marcin Held y superar en 2 ocasiones a Michael Chandler, y en la UFC esperaba hacer lo mismo que en Bellator, hacerse campeón. Era por eso que alguien con el palmarés de Brooks era bastante favorito frente a un Oliveira quien, tras no triunfar en el peso pluma, decidió cambiar al peso ligero. Las casas de apuesta, los analistas y los fans miraban a Brooks como ganador, pero a Oliveira no le importaba esto, y solo le bastaron 2 minutos para someter con un gran mataleón al estadounidense, siendo esta victoria un presagio del brillante futuro que tendría Oliveira en las 155 libras. En 2020, tras 7 peleas ganadas al hilo, Charles Oliveira tendría el examen más difícil hasta entonces, contra el Cucuy, Tony Ferguson, que si bien venía de perder contra Justin Gaethje, Ferguson no dejaba de ser un oponente muy difícil. Era por ello que era favorito en esta pelea. Sin embargo, en el UFC 256, siendo la coestelar del evento, Oliveira dominó de una forma asombrosa a Ferguson, donde si bien de pie fue competitivo, en el suelo Oliveira le dio un masterclass al Cucuy, quien en repetidas ocasiones estuvo cerca de ser sometido, incluida esta brutal palanca de brazo que casi termina el combate. Tras esta dominante pelea que Charles ganaría por decisión unánime, era más que merecido ir por el título. Tras haber noqueado al tanque Michael Chandler, Charles Oliveira iría por su primera defensa de título contra Dustin Poirier, quien tras acabar 2 veces con Conor McGregor
y hacer una de las peleas más violentas frente a la mejor versión de Dan Hooker, el pensamiento colectivo decía que Poirier era el verdadero campeón y que la pelea con Oliveira era solo un combate para reclamar lo que en verdad le pertenecía al diamante. Charles sabía que el hype y que el apoyo mayoritario caía a favor de Poirier, quien no solo era favorecido por la mayoría de los fans, sino también por las casas de apuesta. Y en el combate en el evento UFC 269 se empezaba a presagiar un knockout para el diamante, quien en el primer asalto tuvo a Oliveira al borde del knockout. Pero como si de un fénix se tratase, Oliveira dominó en el segundo asalto y, conociendo la peligrosidad de Dustin, rápidamente buscó la sumisión, encontrando la espalda y concretando un profundo mataleón, acabando con el diamante y demostrando quién era el verdadero campeón. Ahora, previo a su pelea contra Islam Makhachev, Charles Oliveira es el menos favorito, e en general le dan un 35% de chance en ganarle al ruso. Pero como ya hemos visto, Do Bronx está acostumbrado a estar debajo y demostrar que entre más lo subestimen, peor les irá a sus oponentes. Y bueno amigos, hasta aquí el video, espero les haya gustado, pueden suscribirse, darle like y sin más, esto fue Nets MMA y ahí se ven.